Al final de la última cápsula, realizamos esta interpretación gráfica de la relación que hay entre un proceso estocástico y su aspecto temporal con la función de autocorrelación y dejamos planteada la pregunta de cómo determinar, cómo conocer el contenido espectral de un proceso que en algún caso parece ser mayor que en otro. Y para eso, lo que tenemos que, para entender esa parte, para entender eso, necesitamos estudiar algo que se conoce como la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico. La densidad espectral de potencia responde a la pregunta de cuál es el contenido espectral de un proceso estocástico. Y estamos asumiendo de que de aquí en adelante siempre hablamos de procesos estocásticos estacionarios. También responde a la pregunta en qué frecuencias se concentra la energía de un proceso estocástico. Y el problema es que no es posible usar técnicas de análisis de Fourier tradicionales porque la transformada de Fourier de un proceso estocástico no existe. Y aquí voy a analizar brevemente por qué. Lo primero es que x de t, el proceso, no es una señal determinística como aquellas para las cuales está definida la transformada de Fourier, sino que es una, comillas, densidad, ¿no es cierto? Es una variable aleatoria que tiene una cierta densidad de probabilidad en todo instante del tiempo. Pero aún si es que tomáramos transformadas de Fourier a realizaciones del proceso, esas realizaciones tampoco son Fourier transformables. ¿Por qué? Porque las realizaciones van a tener energía infinita, van a diverger y disponer de señales, que una señal tenga energía finita es una condición esencial para que exista la transformada de Fourier. Ahora, hay un argumento que es muy simple de plantear en este sentido, es que las realizaciones de un proceso estocástico estacionario entregan potencia a tasa media Rx en cero, donde Rx es su función de autocorrelación. Esto lo vimos en una cápsula recién pasada. Y por lo tanto, si es que la entrega de potencia media es Rx en cero y ese valor sabemos que es el valor máximo de la función de autocorrelación y es distinto de cero y es positivo, entonces, integrando esa potencia a lo largo de todo el tiempo, por supuesto que diverge. ¿Por qué? Porque la energía que representa una potencia media constante es infinita. Así que definitivamente las realizaciones de un proceso estocástico estacionario no son Fourier transformables. Entonces se plantea una forma ligeramente distinta de abordar el problema, que es lo siguiente, es usar una pseudo transformada de Fourier, que es lo que llamamos una transformada de Fourier de tiempo acotado. Es básicamente una integral del proceso estocástico por el kernel de Fourier, e a la menos j2 pi ft dt. Ahora, ojo, x de t acá no es la realización, no es una realización, sino que es hecho y derecho, concretamente, la variable aleatoria x en el instante t. Vale decir, no es que realmente estemos tomando una transformada de Fourier, estamos sumando infinitas variables aleatorias, ponderándolas por un escalar determinístico y sumándolas, ¿no es cierto?, sumando esas infinitas variables aleatorias diferenciales en un tiempo acotado. El hecho que se suma en tiempo acotado significa que cualquier realización que ocurra va a tener dentro de este tiempo acotado energía finita. Así que esto acá no diverge. Pero a la vez
esto acá, dado que esto es una variable aleatoria y esta integral es una suma de muchísimas variables aleatorias, implica que la integral es una suma ponderada de variables aleatorias y por lo tanto este resultado es una variable aleatoria. Y este resultado es una variable aleatoria que vamos a llamar x. Le vamos a dar el subíndice t para indicar de que la integral fue tomada sobre un periodo de t segundos y vamos a dejarla parametrizada en f, indicando que si bien integramos sobre t y la base de tiempo fue eliminada por integral, queda este parámetro f dentro de toda esta integral que todavía es una variable libre, ¿sí? Entonces tenemos una variable aleatoria, x, que depende de este parámetro t y depende de este parámetro f que lo vamos a tomar como una variable libre. Y esta variable aleatoria en general es compleja, ¿sí? Así que hasta aquí lo que hemos hecho es nada más producir una nueva variable aleatoria a partir de una suma de muchas otras. Y con ello vamos a definir la densidad espectral promedio del proceso estocástico X en el periodo que va de menos t medios a t medios en cada frecuencia f de la siguiente forma. Vamos a considerar este x sub t de f, vamos a tomarlo módulo al cuadrado y le vamos a aplicar valor esperado y lo vamos a dividir por t. Y todo esto es lo que vamos a llamar la densidad espectral promedio. Ahora, esto puede sonar poco justificado, poco motivado, pero veamos. Recuerden el teorema de la energía. Dice que la integral, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, en este caso de señales determinísticas, una señal h, que integrada módulo al cuadrado en el tiempo e integrada su transformada de Fourier módulo al cuadrado en frecuencia son iguales y expresan la energía de la señal. Ahora, el motivo por el cual menciono el teorema de la energía es por un análisis de unidades. Si esto es energía, ¿por qué? Porque el teorema de energía eso es lo que calcula. Entonces, esto está en Joule. El resultado de esta integral está en Joule. Y para que una integral en frecuencia produzca joules, cuando este df está en Hertz, significa que necesariamente módulo de h al cuadrado está en unidades de Joule por Hertz. Cada vez que se toma la transformada de Fourier de una señal que la consideramos como una señal de voltaje, resulta en el dominio de la frecuencia, joules por Hertz. Entonces, si volvemos atrás, esta operación de acá, en términos de unidades, si es que X es un proceso en volts, produce acá esta variable aleatoria con exactamente las mismas unidades en joules por Hertz que una transformada de Fourier determinística. Por supuesto, porque esta operatoria integral de señal por kernel de Fourier de t genera exactamente la misma transformada de unidades, transformación de unidades que una transformada de Fourier formal determinística. Por lo tanto, x sub t de f módulo al cuadrado también tiene que tener unidades de Joule por Hertz y representa en promedio, cuando uno le aplica el valor esperado, representa en promedio cuánta energía
tiene el proceso X en la frecuencia F cuando ese proceso es observado entre menos T medios y T medios. Así que esto acá es un valor esperado de energía localizada en cada unidad de ancho de banda, en cada porción del espectro de frecuencia. Y si es que a la vez dividimos por t, por el periodo de integración, sabemos que esto tiene unidades de 1 partido por segundo, y cuando Joule lo dividimos por segundo, obtenemos watts. Entonces, todo esto de acá tiene unidades de watts por hertz. Watts por hertz es una densidad espectral de potencia, en el sentido que dice que en 1 Hz de ancho de banda localizado en frecuencia F, el proceso está entregando tantos watts de potencia. En este caso es el proceso observado entre menos T medios y T medios. Una última observación importante es que esto de acá, esta densidad espectral promedio que depende de F y de T, es real. ¿Por qué? Porque si bien esto de acá, habíamos dicho, esta transformada de Fourier de tiempo acotado, es una variable aleatoria compleja, el hecho de aplicarle módulo al cuadrado la hace ser una variable aleatoria real. De hecho, x módulo al cuadrado, todo esto también es una variable aleatoria, es una función de una variable aleatoria, sobre la cual le aplicamos valor esperado, pero es una variable aleatoria real. Por lo tanto, valor esperado de una variable aleatoria real es real, y por lo tanto esta densidad espectral de potencia de promedio también es real, y por lo tanto tiene sentido hablar de watts como una unidad real de potencia que se entrega en cada hertz de ancho de banda según frecuencia F. Entonces, con este constructo, con esta argumentación, definimos formalmente ahora la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico estacionario x de t está dada por el límite cuando la ventana de observación se va a infinito, cuando observamos el proceso completo de la densidad espectral promedio. Vale decir, estamos aplicando el límite sobre esta integral de acá, pero luego de haber promediado su energía en una ventana de t segundos y haber dividido por el ancho de la ventana. Y esta división, que no solo entrega watts, también es la que evita o la que asegura de que en el límite no haya una divergencia y que la densidad espectral de potencia finalmente sea una función de la frecuencia de valor finito. Y lo que responde, la pregunta que responde la densidad espectral de potencia, les recuerdo, esto es una función de frecuencia, pero una función real, cuyas unidades están en watts por hertz. La pregunta que responde la densidad espectral de potencia es esto que está aquí en verde. ¿Cuánta potencia entrega el proceso estocástico estacionario X en promedio en 1 Hz de ancho de banda en la frecuencia F? ¿Cuánta potencia entrega el proceso en promedio en 1 Hz de ancho de banda en la frecuencia F? Vamos a hacer algunos ejercicios para visualizar la densidad espectral de potencia, pero antes de ello es importante establecer cuál es la relación
entre densidad espectral de potencia y función de autocorrelación. Porque si recuerdan, habíamos establecido que una función de autocorrelación más angosta denota una pérdida de correlación más rápida a lo largo del tiempo y por lo tanto denota un proceso estocástico con mayor capacidad de variar rápido en el tiempo y por lo tanto sugiere que es un proceso con un contenido espectral mayor. Y para eso hay un teorema que se llama el teorema de Wiener-Khinchin, es un teorema sumamente importante en procesos estocásticos que no lo vamos a demostrar, pero que establece que la densidad espectral de potencia de un proceso es igual a la transformada de Fourier de su función de autocorrelación. Nuevamente, si uno tiene la función de autocorrelación, uno puede obtener la densidad espectral de potencia del proceso y viceversa, si es que uno tiene la densidad espectral de potencia a través de una transformada de Fourier inversa, se puede obtener la función de autocorrelación. Entonces, volviendo para terminar a este gráfico de acá, si uno toma la transformada de Fourier de esta señal roja, uno va a obtener una transformada de Fourier con contenido espectral en frecuencias más altas que al tomar la transformada de Fourier de esta señal roja. ¿Por qué? Porque esta señal roja varía más lentamente y por lo tanto su transformada de Fourier está más concentrada en torno al 0.